Vale, hola a todos, bienvenidos a este live stream donde vamos a estar compartiendo un taller con nuestro querido pastor Jorge Walter directamente desde Suiza, una persona que lleva muchísimo tiempo, años en el ministerio, en la Iglesia de Cristo, formando a personas alrededor del mundo. La verdad que es una bendición y un honor tenerlo en este momento con nosotros. Le pedimos a los hermanos, todos los que están viendo este stream y que de pronto pueda ser de bendición para algunos, que le puedan dar like, compartirlo en sus grupos, en sus iglesias locales, son grupos de crecimiento, porque sé que va a ser de muchísima bendición. Escatología, ¿no? Escatología es de esos temas que quizás uno deja para después y que uno siempre postula, pero creo que lleva a haber un momento en donde uno tenga que meterle el diente, como lo decimos acá en Colombia. Entonces, espero que sea de mucha bendición para ustedes, espero lo puedan compartir, nos puedan apoyar ahí con sus likes para poder tener más alcance y que sea de bendición. El propósito no es promover ningún sistema de interpretación escatológico, el propósito enteramente es que la gente tenga información de manera general, de manera panorámica y que ustedes pues arranquen en este estudio. La idea es siempre, yo siempre hablo con Walter de manera interna o personal y siempre tenemos ese propósito de enseñar a la Iglesia de Cristo para que no seamos llevados por aquí con diferentes puntos de vista, diferentes doctrinas, a pesar de que esto es un punto de vista quizás para algunos secundario. Yo creo que sí es importante al menos que nosotros como cristianos tengamos un panorama general de que realmente qué es la escatología, ¿sí? De qué habla el fin de los tiempos de la Biblia, porque uno al principio, cuando uno lee Génesis, no les pasa, pero yo cuando era pequeño leía Génesis y yo decía como que, uy, da como miedo la palabra apocalipsis, ¿no? Entonces, quizás en muchos cristianos también hemos quizás como alejado el tema y lo hemos dado por aquí, pero yo creo que cuando tú lo entiendes bien, o cuando es bien entendido, el cristiano sabe que se llena de esperanza. Y le voy a dar paso inmediatamente a Walter. Quiero ver sus comentarios. Ojalá me puedan poner también los comentarios de qué país nos ven, desde dónde nos ven. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, hermano. Yo feliz de hacer esto aquí con ustedes. Este es un tema muy, muy importante. Creo que especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo es sumamente importante. Así que queremos hablar qué es lo que la iglesia ha creído a través de la historia en cuanto a lo escatológico. No podríamos en un solo taller, en una sola hora, hablar de todo lo que nos gustaría hablar, pero vamos a hacer una introducción importante, con bastante sustancia sin duda. Vamos a hacer una especie de resumen de qué es lo que ha creído la iglesia y después de eso vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacerlas. Algo que a mí incluso se me haya pasado mencionar, puedes compartirlo al final, porque al hacer todo esto tan rápido y tan todo compactado dentro de una hora, sin duda puede haber algo que se me pase a mí. Así que vamos a ver. Quiero que leamos el capítulo 20. El capítulo 20 de Apocalipsis. Busca por favor en tu Biblia, donde lo tengas por ahí. El capítulo 20 de Apocalipsis. Y lleva como título en la Biblia de las Américas, Satanás atado durante el milenio. Esa es la manera como lo escribe la editorial, en este caso el título. Capítulo 20, ¿por qué quiero que leamos este capítulo 20? Porque la verdad es que aquí se produce la división de posturas escatológicas. Precisamente este capítulo representa donde se separan las aguas, ¿okay?, de la iglesia a lo largo de toda la historia. Es este el capítulo que determina el punto donde algunos cristianos a lo largo de la historia deciden ir en esta dirección y otros deciden ir en esta dirección. Leámoslo estos del versículo 1 al 6. Vamos a leer del 1 al 6. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso es importante, ¿ok? Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más, el diablo, a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años.
Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Luego dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra. Rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de, déjame ver aquí, versículo 9, subieron de la anchura de la tierra, rodearon el campamento, el 10, perdón. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Este es el texto, como dije recién, que más importa cuando queremos entender la escatología a través de la historia de la iglesia, porque aquí es donde se definen las posiciones, las posturas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a mirar en este taller, en este breve taller, como dije antes, lo que vamos a mirar aquí es cómo la iglesia ha interpretado este capítulo de 2 principales maneras, pero también podríamos decir de 3 o incluso de 4 maneras, pero son 2 las principales. Y todo tiene que ver y todo gira alrededor al milenio que aparece mencionado en este capítulo. Entonces, a lo largo de la historia se fueron formando estas diferentes posiciones a raíz del milenio que aparece mencionado en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vuelvo a decir que este es como el capítulo donde se define, pero por favor no me malinterpretes, no es que toda la escatología gire en torno a este capítulo. Este es el capítulo donde se define, pero cada una de las posturas toma el material que nos entrega la Biblia en todos los demás libros, no solo Apocalipsis, sino que también Daniel, capítulos de Mateo 24, por ejemplo, Mateo 24, Mateo 25, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, algunos versículos de Lucas 17, las cartas de Tesalonicenses, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en los primeros 10 o 12 versículos, y Primera de Tesalonicenses 5, en fin, todos estos capítulos que te estoy mencionando, estos textos bíblicos, son textos bíblicos que hablan acerca de los últimos tiempos, son textos bíblicos que nos enseñan escatología y por lo tanto no solamente la iglesia se ha definido en cuanto al capítulo 20 de Apocalipsis que acabamos de leer, sino que ha interpretado los demás versículos que te acabo de decir y otros más, los ha interpretado junto al capítulo 20 para llegar a las siguientes conclusiones. Yo te voy a mostrar ahora entonces algunos gráficos. Los que están en el grupo en Telegram para este
taller que estamos haciendo, que fue un grupo en Telegram que armó allí Jonathan Murcia, el apologista. Yo voy a enviar esto al grupo para que lo tengan ustedes también en PDF, ¿ok? Este taller va a ir allí en PDF al grupo en Telegram para que lo puedas tener. Entonces, estamos hablando de escatología. Sí, voy a saltarme esto porque yo me imagino que la mayoría de ustedes lo entiende, pero escatología significa el estudio o el tratado de las últimas cosas, ¿ok? De escatos y logos del griego, de allí viene la palabra escatología. Y las diferentes posturas, como les dije antes, son en realidad dos principales, pero podríamos hablar de tres o incluso de cuatro, y ya les voy a explicar por qué. Una es la premilenial, la otra es amilenial y la otra es postmilenial. ¿Se dan cuenta que todas tienen que ver con el nombre del milenio, la palabra milenio dentro del término? Porque las posturas giran en torno al milenio. El capítulo 20 de Apocalipsis que hemos leído hace un momento atrás, el capítulo 20 que hemos leído habla del milenio y es el único, esto es tremendo porque el capítulo 20 es el único lugar en la Biblia donde se habla del milenio de esta manera como 1000 años. Y este es precisamente el capítulo y el concepto que se usa para marcar las diferentes posturas escatológicas de la iglesia. Dependiendo de lo que tú creas acerca del milenio, vas a ser clasificado en una de estas tres, y mejor dicho, en las cuatro que vamos a revisar en este taller. La primera que vamos a revisar es el premilenialismo histórico. ¿Por qué se llama histórico? Porque esto es, que lo que tú estás viendo en la pantalla, esto es lo primero que la iglesia creyó en sus primeros siglos. A ver, quiero repetirlo bien y aclararlo bien esto. Han pasado aproximadamente 1900 años de historia de la iglesia desde que murió el apóstol Juan, por allá en el año 90 y tantos después de Cristo, a finales del primer siglo, murió el apóstol Juan, más o menos en esas fechas. Hay algunos que creen que el Apocalipsis fue en el año, por allá en el tiempo de Nerón, antes de la destrucción del templo, otros que creen que fue en el tiempo cercano ya al final, el final del primer siglo, en el tiempo de este emperador que también requería adoración, requería algún tipo de adoración. Habían estatuas construidas para él en Efeso, por ejemplo. Estoy saltando un poquito hacia el libro de Apocalipsis en realidad, porque estamos justo haciendo un curso de Apocalipsis donde estamos hablando de estas cosas. Emperadores como Domiciano, etc. Ahora, terminando el primer siglo, ya cuando muere por allí en algún momento el apóstol Juan, la iglesia y los cristianos ya tenían una posición escatológica definida. No era absolutamente la única, pero era la principal, la primordial y la que por lo menos escribieron. Y por lo tanto tenemos los escritos que nos demuestran, la evidencia arqueológica a través de los manuscritos que nos demuestran qué es lo que los primeros cristianos creyeron oficialmente. Los hermanos que conocen de esto y que son amilenialistas, tranquilos, enseguida voy a mencionar que el amilenialismo parece haber estado también presente en aquel tiempo, ¿ok? Pero la posición principal, que por lo menos es la que nos entregan los datos históricos y arqueológicos, aunque han existido algunas personas que dicen que podría no ser así, la verdad es que la evidencia es bastante, y vamos a revisar un poco de esa evidencia para saber qué creían entonces los primeros cristianos. Y los primeros cristianos, después de la era apostólica, ellos creían en algo que llamamos premilenialismo histórico. Y de hecho reciben el nombre de histórico porque fue lo que históricamente creyó la iglesia desde un comienzo. También podríamos llamarlo premilenialismo clásico. Atención, por favor, no vayas a confundir esto con el dispensacionalismo, porque eso viene más adelante. Esto no es el dispensacionalismo, esto se llama premilenialismo histórico. ¿Y en qué consistía? Si miramos aquí en la pantalla, aquí vamos a marcar el tiempo de Jesús. Hemos tratado de reducir esto al máximo para no poner tantos detalles adentro.
Aquí está el tiempo cuando vino Jesús. Antiguo Testamento acá, las profecías del Antiguo Testamento, y comienza el reino de Dios que vino con Jesús y comienza a desplegarse gradualmente hasta la venida del reino un día, en el futuro. Entonces, ¿qué creía el premilenialismo histórico? Ellos creían lo siguiente, que la iglesia que está aquí en esta etapa, que está con el color naranjo, toda esta etapa de la iglesia sigue avanzando hasta que se va acercando al final de los tiempos, y ya muy cercano al final de los tiempos llegaría un tiempo de apostasía y de gran tribulación o de tribulación, un tiempo de persecución para la iglesia, la aparición del anticristo persiguiendo a la iglesia, y luego cuando el anticristo la persigue y trata de matarles y a muchos los mata, y es un tiempo difícil de persecución para la iglesia. Entonces, en ese momento, ya cuando llega el punto exacto que el Señor había predeterminado, viene Jesús en la parusía. Parusía quiere decir venida, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos, en las nubes, todo ojo le ve, es glorioso, es majestuoso, hay sonido de trompeta y se produce allí el harpazo, que es el concepto en griego que usa el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y es el arrebatamiento de la iglesia. Y también sucede en ese momento la resurrección de los creyentes. Te vuelvo a decir, estoy comentando lo que la iglesia, que era en sus comienzos, creía, el premilenialismo histórico. Esto era lo que oficialmente, al menos, ellos escribieron y enseñaron en aquel tiempo. Es decir, quizás lo que más te llama la atención a los que están escuchando y que no conocían esto antes, es que en esta postura histórica del premilenialismo, la iglesia atraviesa la gran tribulación y la persecución del anticristo hasta que Jesucristo viene por ella, y es la segunda venida de Cristo. Cuando viene Cristo aquí, cae el juicio, también el día de la ira, y luego de eso viene el reino milenial, 1000 años, y después de los 1000 años, el juicio del gran trono blanco y la resurrección de los no creyentes para el día del juicio, y luego de eso vendría la eternidad. Esta era la posición. Entonces, ¿por qué se llama premilenial? La palabra que define aquí es el pre, que quiere decir antes. Antes del reino milenial viene Cristo. Eso es lo que quiere decir premilenialismo. Es decir, que primero viene Cristo y luego de eso comienza el reino milenial. Esto es importante. Esto es pregunta para el test, para la prueba, para el examen. ¿Por qué se llama premilenialismo? Porque es la creencia y el entendimiento de la Biblia, cuando estudiaban la Biblia, de que Jesucristo viene antes del comienzo del milenio. Por eso es premilenial. Viene Cristo, levanta la iglesia, ejecuta la ira de Dios y luego desciende y comienza el reino milenial. ¿Okay? Esto es entonces el premilenialismo histórico. Tenemos bastante evidencia para esto, muchísima evidencia para esto. Esto entonces fue el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ya llegando al cuarto siglo. Esto fue lo que la iglesia principalmente creía. Esto era más o menos lo que estaba masificado y era oficial que la iglesia estaba enseñando. Estos son los documentos escritos. Vuelvo a decir, creo que es necesario porque pueden haber personas que también estudian esto presentes, y sabemos, yo sé que hay algunos esfuerzos hoy día de algunos eruditos en particular que dicen que en realidad no fue tan así, pero lamentablemente la evidencia escrita histórica que tenemos de los manuscritos demuestran de una manera muy muy sólida que la iglesia en sus primeros siglos creía de manera premilenial, y vamos a revisar alguna de esa evidencia enseguida. Pero ¿qué pasó? Que después de esto viene el tiempo de San Agustín,
Estamos ya comenzando en esa etapa cuando el Imperio Romano comienza a cristianizarse, a asumir el catolicismo y comienza a transformarse en el cristianismo en una religión más tolerable, después ya es parte del imperio, etcétera. Todo aquello que en este momento no tenemos tiempo para profundizar, pero cuando empieza aquel momento, se comienza a enseñar oficialmente una nueva visión, una nueva postura que le llamamos amilenialismo. Le llamamos amilenialismo. El prefijo a quiere decir sin. Por lo tanto, en esta postura, en realidad lo que se comienza a postular es que no hay, en algún sentido, no hay milenio. O el milenio es simbólico. Esa es la definición. Que de acuerdo a lo que leen en Apocalipsis capítulo 20, y de acuerdo a lo que leen, como dije antes, Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13, las cartas de Tesalonicenses, etcétera. Todos esos textos, 1 Corintios 15, por ejemplo, textos que hablan acerca de lo escatológico, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo. Los hermanos que estaban estudiando esto veían en el texto bíblico que en realidad no existe un milenio después de la venida de Cristo. Por eso le llamamos amilenialismo, porque ellos entendieron, aquí podemos ver, aquí de nuevo está el tiempo de Jesús, y para ellos el milenio es algo simbólico, que cubre toda la época de la iglesia, y que no necesariamente son 1000 años justos, y obviamente no podrían porque ya han pasado 1900 años. Entonces para ellos esta parte en naranjo, que es la época de la iglesia, vendría a ser ya el milenio. Es decir, para una persona amilenialista ya estamos viviendo el milenio. Ahora, a algunos les puede sonar esto hasta gracioso, algunos pueden pensar que esto es absurdo, pero la verdad es que si tú te dedicas a estudiar, y aclaro, desde ya aclaro, yo no soy amilenialista, ¿ok? Lo aclaro, pero si tú te dedicas a estudiar, profundizar, leer el texto bíblico, qué es lo que realmente dice el texto, te vas a dar cuenta que el amilenialismo tiene mucha fuerza bíblica, mucho respaldo bíblico. ¿Okay? De verdad que tiene bastante respaldo bíblico, entonces es una postura muy fuerte bíblicamente hablando, es bastante coherente, es muy coherente y está ahí en las Escrituras. Si yo fuera milenialista, estaría ahora quizás faltando a lo que conversamos con mi hermano, acerca de no cargarnos hacia ninguna postura, ¿ok? Pero como no soy amilenialista, no me estoy cargando hacia el amilenialismo, simplemente estoy reconociendo que el amilenialismo tiene bastante coherencia bíblica. Es muy atacado por muchos en las redes sociales. Muchísimos los atacan, les lanzan piedras, qué sé yo. Pero la verdad es que en la honestidad y en la transparencia debemos reconocer que al estudiar el texto bíblico, el amilenialismo tiene muchísima fuerza y mucho respaldo y mucha coherencia. Entonces, ¿cómo lo ven ellos? Que a medida que va avanzando el tiempo y ya estamos en el milenio, para ellos ya estamos viviendo el milenio, Jesucristo ya está reinando, en otras palabras, Jesucristo ya está reinando en la iglesia. Y para poder ver que Jesucristo ya está reinando en la iglesia, ellos necesitan interpretar muchas de las profecías, especialmente del Antiguo Testamento, como simbólicas, o espiritualizarlas a tal manera de que se cumplen todas las promesas en la iglesia, y en un sentido espiritual nosotros estamos recibiendo las promesas que fueron hechas a Israel en el Antiguo Testamento y que se cumplen en la iglesia, porque la iglesia forma, por supuesto, un solo pueblo con el pueblo de Israel. Entonces, o con el pueblo de Dios, hay un solo pueblo, por lo tanto en la iglesia recaen las promesas y profecías del Antiguo Testamento, se cumplen acá. Vuelvo a decir, a veces uno escucha algunas burlas por causa de eso, pero ellos, por ejemplo, te pueden decir,
Cuando Jesucristo dijo, destruyan el templo, derriben el templo y en 3 días lo vuelvo a levantar, Jesús no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de algo simbólico, y nos dice el texto bíblico que estaba hablando de sí mismo, de su muerte y de su resurrección. Entonces, si tú miras esas palabras de Jesús, efectivamente Jesús habla de una manera física, pero luego se cumple en otro sentido. No estaba hablando del templo específicamente, sino que estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso te vuelvo a decir, cuidado con a veces a priori o apresurarnos a criticar a lo que algunos hermanos creen, porque podemos sorprendernos del argumento que puedes leer de ellos en las Escrituras. Cuando se acerca ya el fin o la venida de Cristo, Satanás es soltado, porque todo este tiempo habría estado atado, y Satanás es soltado y viene un periodo, por causa de que Satanás es soltado, vendría un periodo de apostasía, de negar la fe y de tribulación. No necesariamente una gran tribulación, sino más bien un periodo de tribulación. Para el hermano amilenialista, la gran tribulación de la que habla, por ejemplo, Apocalipsis 7, cubre todo el periodo de la iglesia también. Y luego de esto, después de que Satanás es soltado, hay persecución, hay apostasía, luego de eso viene Jesucristo, viene la parusía, viene el regreso de Cristo, es el harpazo, el arrebatamiento de la iglesia, y es para el amilenialista la resurrección de todos, de los justos y de los injustos, sucede en este momento, en la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, en la resurrección de los muertos. Allí resucitarían todos, tanto buenos como malos, y enfrentarían al Señor en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 también, que está después del milenio. Estaría allí el juicio del gran trono blanco sucediendo en la segunda venida de Cristo, luego de haber derramado la ira de Dios sobre la tierra en el día del Señor. Y también aquí entraría Mateo 25, el juicio de las naciones también sucedería en este momento. Aquí sucedería también el juicio del tribunal de Cristo. Aquí sería el final de todo y comienzan los cielos nuevos y tierra nueva de aquí en adelante. Te recuerdo que el premilenialismo histórico, en la parusía, en el regreso de Cristo, es el arrebatamiento, la venida visible de Cristo, la resurrección de los creyentes, y allí comenzaba un reino milenial, y después de 2000 años, 1000 años, vendría el juicio del gran trono blanco y la resurrección de los no creyentes. Hasta aquí, hasta el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, en la venida de Cristo visible, donde todo ojo le verá, el premilenialismo histórico y el amilenialismo coinciden sin ningún problema. En donde no coinciden es en el reinado milenial. Para el amilenialista, entonces él saca de aquí el milenial, el reinado milenial, y trae todo esto que está acá, todo esto que está aquí, lo trae y lo junta acá en un mismo evento en este lugar. ¿Ok? Entonces recuerda, premilenialismo histórico, que fue el primero que los cristianos enseñaron. Esto fue en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Ya acercándonos al cuarto siglo llega el amilenialismo. Y esta posición amilenialista cobró mucha fuerza en el siglo IV y de ahí en adelante, cuando ya se transforma en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue, por los 1000 años siguientes, fue amilenialista. Luego de eso llegó el tiempo de la Reforma, y ahí los reformadores también continuaron con amilenialismo, pero después de los reformadores aparece una prima hermana, una posición muy muy cercana al amilenialismo. ¿Okay? No hay tanta diferencia entre el amilenialismo y el postmilenialismo, con la única salvedad de que post significa después de. Entonces, para el postmilenialista, Jesucristo viene después del milenio, con la diferencia que para el postmilenialista el milenio no es simbólico como lo era recién para el amilenialista. Recuerda, aquí esto todo es simbólico, un milenio simbólico. Para el postmilenialista, la iglesia, en el periodo, en el tiempo de la iglesia, en la época de la iglesia, en la era de la iglesia, tiene que llegar a algún momento donde la iglesia alcance tal éxito en la predicación del evangelio, en la
regeneración que se produce en los creyentes o en los no convertidos que llegan a Cristo, que se convierten y que son transformados. Entonces, para el postmilenialista, la idea es que en algún momento la iglesia va a conquistar el mundo con la predicación del evangelio y van a ser tantos creyentes y tantos creyentes que van a haber presidentes, naciones cristianas enteras, colegios, hospitales, todo un mundo casi perfecto donde la iglesia está presente en todos los aspectos de la sociedad, y ese vendría a ser el milenio para el postmilenialista. Y después de eso vendría Jesucristo, acá, igual que el amilenial. ¿Te acuerdas que delante te dije que pone todo junto acá? Para el amilenial y el postmilenial es exactamente lo mismo. Entonces es la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia, es la resurrección de los justos y de los injustos, y es el gran juicio, el juicio del gran trono blanco. Y luego de eso comienza la eternidad. A ver si hacemos un pequeño resumen. Premilenialismo histórico. Este fue el primero, en los primeros siglos. Ellos creían en un reino milenial literal que viene después de la venida de Cristo, que llegaría después de la segunda venida de Cristo, pero en la segunda venida de Cristo, visible, gloriosa, cuando trae la ira de Dios el día del Señor, allí sería el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene el reino milenial, juicio del gran trono blanco, la resurrección de los no creyentes. Te das cuenta que el premilenial separa estas dos y los pone allá. Tanto el amilenial como el postmilenial junta esto con esto en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. Y después de eso, para ellos comienza la eternidad. Pero yo no sé si te has dado cuenta de algo interesante. Tanto el premilenialismo histórico, como el amilenialismo, como el postmilenialismo, todos coinciden en que el arrebatamiento de la iglesia, el harpazo, sucede en la parusía, en la segunda venida de Cristo, visible a toda la humanidad. En eso coinciden, absolutamente. Entonces, desde el primer siglo acá, lo mantuvieron, amilenialismo lo mantuvo, pasaron 1000 años, más de 1000 años, llegó el postmilenialismo y se siguió manteniendo. El hecho de que la iglesia es arrebatada recién al final en la segunda venida de Jesucristo. Para el postmilenial también habría un periodo aquí pequeño, breve de tribulación, porque el diablo sería soltado y justo antes de que Cristo venga el diablo es soltado y la iglesia pasa un tiempo de sufrimiento hasta que aparece Cristo. Vamos a volver a mirar esto enseguida para los que están confundidos. Puede que muchos de ustedes, si es que es primera vez que están expuestos a esta enseñanza, puede que estén un poquito confundidos. Vamos a volver a ver otros gráficos enseguida que nos van a ayudar. Y finalmente aparece lo que hoy día la mayoría de los cristianos sostiene, el premilenialismo dispensacional, que es muy importante no confundirlo con el premilenialismo histórico o clásico. Es sumamente importante no confundirlo. El premilenialismo dispensacional es una postura que nace en el 1830. 1830 en el siglo XIX a manos de un hombre llamado John Nelson Darby. Hay muchas personas que dicen, no, esto estaba de antes, y buscan hacia atrás y toman algunas cosas, algunos textos de algunos manuscritos, pero la verdad es que no existe ninguna evidencia concreta, clara, empírica, que uno pueda decir, ajá, esto ya se enseñaba desde antes. La verdad es que no, pueden haber habido por ahí algunas cosas dando vuelta, pero nunca fue una posición oficial de la iglesia. Eso es importante decirlo porque es la verdad, ¿ok? Es muy importante decirlo porque es la verdad. Hay mucho esfuerzo por decir que no es así, pero a la luz de la evidencia debemos ser completamente honestos y reconocer que, y muchos líderes, grandes líderes dispensacionalistas lo reconocen, de hecho. Hay personas muy importantes dentro del dispensacionalismo que reconocen
que desde Darby en adelante comienza esta nueva revelación que antes no había sido entendida. ¿Y cuál es esa nueva revelación? Es que Jesucristo vino, ¿cierto? Acá tenemos a Jesús cuando por primera vez vino a la tierra, murió, resucitó, y comienza la época de la iglesia. Inmediatamente allí habría comenzado una pausa del plan de Dios con Israel, por lo tanto separa a la iglesia y a Israel en dos pueblos completamente distintos. Y luego de eso, a medida que se acerca el final de los tiempos, vendría la semana de 7 años, conocida como la Gran Tribulación, o también podría decirse 7 años, de los cuales 3 años y medio son una Gran Tribulación. Y justo antes de ese periodo de tiempo, aparece aquí el harpazo, que vendría a ser un rapto distinto al arrebatamiento que el postmilenialismo enseñó, amilenialismo enseñó y premilenialismo histórico enseñó. ¿En qué es distinto? En que estos tres históricos, que el premilenialismo histórico, amilenialismo y postmilenialismo, por más de 1700 años habían enseñado que cuando el arrebatamiento de la iglesia sucede, es la parucía visible y gloriosa de Cristo, es la aparición pública en los cielos, la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, como dice Mateo 24, versículos 29 al 31. La señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en los cielos, visible para todos, y allí sucede el arrebatamiento de la iglesia en ese momento que es visible para todos. Estoy transmitiendo lo que enseñaban las posturas. Por favor, les pido, nadie se me vaya a enojar, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, sin permitir tampoco que la neutralidad me impida decir las verdades, ¿ok? Las verdades, las evidencias, se las tengo que compartir y son las que les estoy entregando, y si alguien quiere o puede estar en desacuerdo, lo podemos conversar, podemos revisar qué evidencia tiene para decir que esto no es así y no hay ningún problema, lo podemos conversar. Entonces, esta es la diferencia, que para el premilenialismo dispensacional se forma un nuevo rapto o un nuevo arrebatamiento de la iglesia justo antes de que comience el período de la tribulación. Y allí sería también la resurrección de los creyentes. Pasarían 7 años en los cuales la tierra sufre por el anticristo, pero también para el pretribulacionista, para el dispensacionalista, estos 7 años que aparecen aquí también serían el día de la ira de Dios, también serían los juicios de Dios, las trompetas de Apocalipsis, las copas de Apocalipsis y todo aquello siendo derramado en este periodo de tiempo, los juicios de Dios. Precisamente por eso, ellos podrían o toman versículos como Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, allí cuando habla de 1:9, que Jesús nos libra de la ira. Entonces, como hay versículos que dicen que Jesús nos libra de la ira, el hermano pretribulacionista interpreta que nos libra de la gran tribulación, por lo tanto, el rapto de la iglesia tiene que ser antes de la gran tribulación. ¿Qué creían los anteriores? Los anteriores, si bien es cierto, creían en un tiempo de tribulación, no necesariamente la gran tribulación o los 7 años de tribulación, creían en un tiempo de tribulación antes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, el cual era atravesado por la iglesia este tiempo, pero la ira de Dios no era considerada en la tribulación de la que estamos hablando, sino que la ira de Dios llega con la segunda venida de Cristo recién. Para la nueva posición premilenialista dispensacional, la ira de Dios llega en y dentro de la gran tribulación. Ahí hay otra gran diferencia con las otras 3 anteriores. Y después de ese periodo vendría la parucía, es decir, el regreso de Cristo visible en las nubes, donde todo ojo le verá, y comenzaría el reino milenial. Tengo que decirlo que una de las fuertes diferencias aquí y también críticas es que estaríamos hablando de una venida acá y otra venida acá. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4:15
que el arrebatamiento de la iglesia sucede junto a la resurrección de los muertos, y dice allí que es en la venida de Cristo. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15, que el arrebatamiento es en la venida de Cristo. Entonces, si este es el arrebatamiento, esto aquí tendría que ser considerado como venida de Cristo, y luego habría otra venida, que es la de la parusía 7 años más tarde. Ahora, ¿cómo el premilenialismo dispensacional ha explicado esto a través de los años? Es que en realidad los dos, estos de acá, serían la misma venida, solo que está separada en dos fases, con 7 años de intervalo entre ellos. Y después vendría el reino milenial de los 1000 años, y después de eso vendría el juicio del gran trono blanco, la resurrección de los no creyentes, y en esto el premilenialismo dispensacional es similar al premilenialismo histórico. Si miran solo esto que estoy señalando con el mouse, y voy a volver al premilenialismo histórico, se van a dar cuenta que en esto sí se parece al premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, pero es completamente distinto al premilenialismo histórico en todo lo demás. El resto también, esto es importante, el resto de las posturas, tanto la postmilenial, amilenial y premilenialismo histórico, ellos no ven una separación entre la iglesia del Nuevo Testamento y el Israel, el pueblo de Dios que viene desde el Antiguo Testamento. Los fieles, los justos del pueblo de Israel que forman el pueblo, conforman el pueblo de Dios, y la iglesia del Nuevo Testamento que es injertada, ellos no ven una diferencia, no hay para el premilenialista histórico, para el amilenialista y para el postmilenialista. Por más de 1700 años, los primeros 1700 años de la iglesia, nadie de ellos creyó que habían dos pueblos por separado, el pueblo de Israel por un lado y la iglesia por otro. Ellos entendían la iglesia siendo simplemente injertada al mismo pueblo que viene desde el Antiguo Testamento, ese pueblo de hombres y mujeres fieles, justos, que creyeron a Dios y que su fe les fue contada por justicia, y por lo tanto fueron y son el pueblo de Dios. Y la iglesia del Nuevo Testamento se injertó allí, se hizo una con ese pueblo. Pero en 1830 entonces aparece el dispensacionalismo y se organiza de esta manera, y se enseña desde ahí en adelante que la iglesia es distinta de Israel. Aquí hay algo que muchos también creo que ignoran, no saben, que aquí se produjo un gran quiebre también en el tema del dispensacionalismo en el 1830, porque hubo algunas también extremos, ¿okay? Hubo un grupo que se llamó ultradispensacional, por ejemplo, y que varios textos del Nuevo Testamento los consideraron no como para la iglesia y quedaron afuera. Algunos de ellos incluso creían que todo el libro de Hechos no era para la iglesia, otros creían que la mitad del libro de Hechos no era para la iglesia, y muchos otros hermanos lindos, amados del dispensacionalismo, han seguido enseñando a través de los últimos 190 años, por ejemplo, que el libro, por ejemplo, de Apocalipsis no sería para la iglesia. Algunos, ¿okay? Algunos líderes enseñan que el libro de Apocalipsis no es para la iglesia. Generalmente no lo dice de manera pública, porque suena fuerte y suena raro, pero la realidad es que hay líderes dispensacionalistas que no creen que Apocalipsis sea para la iglesia, que no creen que la carta de Santiago sea para la iglesia, que definitivamente aquí la gran mayoría de los dispensacionalistas, 90% quizás o más, quizás 100, no creen que, por ejemplo, Mateo sea para la iglesia, o Mateo 24, estos capítulos, o Lucas 21. Creen ellos que esos textos fueron escritos únicamente para Israel. Y eso hace también una diferencia diametral, completamente fuerte, en contraste con el postmilenialismo, con el amilenialismo y con el premilenialismo histórico, porque en estos puntos el premilenialismo y el amilenialismo y el postmilenialismo están absolutamente de acuerdo. Están de acuerdo en estas dos cosas centrales: en que la iglesia es arrebatada en la parusía, en la segunda venida de Cristo, visible
a los ojos de todos. Y allí sucede la resurrección. Están de acuerdo en este pilar y están de acuerdo en el segundo pilar de que la iglesia e Israel son un solo pueblo. No hay una división o una separación. Esto ha traído algunos conflictos también recientes y modernos, estructurales dentro del movimiento dispensacional, al punto de que en el año 1986, no hace mucho, es decir, estamos solo hablando de 86, a ver si a esta hora, porque aquí ya es de madrugada, a ver si la matemática me ayuda. Del 86 al 2000 tendríamos 14 y luego tenemos 20, 34, 35 años. Hace 35 años atrás, en una reunión de algunos líderes dispensacionalistas, nació un nuevo dispensacionalismo, que es conocido como el dispensacionalismo progresivo. No de progresista, lo que entendemos como progresista, sino que progresivo, porque no ve una separación entre Israel y la iglesia, ni entre las dispensaciones, sino que ve una progresión, ve un desarrollo que es completamente conectado el uno con el otro. Entonces ellos no creen que Israel y la iglesia sean un pueblo completamente distinto, sino que están entendiéndolo de la misma manera como lo entendían los postmilenialistas, los amilenialistas y los premilenialistas. Eso ha producido, por supuesto, algunos choques grandes al interior. El problema es que algunos de estos líderes son los que lideran una de las escuelas más grandes de dispensacionalismo en los Estados Unidos. Entonces, allí hay una lucha interna entre dispensacionalistas, porque algunos consideran a los otros como que se están saliendo de la doctrina, y los otros dicen no, simplemente estamos regresando a lo que la Biblia dice y a lo que nuestros hermanos postmilenialistas, amilenialistas, premilenialistas históricos siempre habían creído. Otros dicen que es un esfuerzo por encontrar un punto entremedio entre el mundo reformado y el mundo dispensacional. Y enseguida voy a explicar por qué sería eso. Seguimos. Al final vamos a tener respuestas y preguntas y respuestas para todo esto. Otro punto importante, que no sé cuánto me podré detener aquí, que te ruego que por favor no te vayas a confundir. Yo acabo de hablar de 4 posturas escatológicas. Por favor no te vayas a confundir que estas son esas 4 también. Estas no son posturas escatológicas, las que estamos viendo en pantalla, son tendencias de interpretación, son maneras de interpretar. Entonces también esto influencia muchísimo, muchísimo la manera como los creyentes, ya sean premilenialista histórico, amilenialista, postmilenialista o premilenialista dispensacional, estas tendencias de interpretación fortalecen muchísimo algunas de estas 4 posturas que yo te acabo de decir. En el futuro, ahora cuando esté hablando, para no hacer conceptos tan largos con el amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo, que es un poco difícil, voy a decirlo como en inglés lo usan mucho. Dicen amil, premil o premil, en español voy a decir premil y postmil, ¿ok? Para que tú entiendas la abreviación, porque son palabras un poco largas. Entonces, lo que estamos viendo ahora son tendencias de interpretación. El preterista o el preterismo es la tendencia a interpretar lo profético y lo apocalíptico y todo lo escatológico en el Nuevo Testamento, interpretarlo como algo que ya sucedió en el primer siglo, especialmente al año 70, que es la fecha cuando fue destruido el templo. Entonces, se lee Mateo 24 de esa manera, se lee Apocalipsis de esa manera. Apocalipsis, en ese caso, tendría que haber sido escrito antes de la destrucción del templo para los preteristas, ¿ok? Y tienen algunos argumentos para eso también. Entonces, el preterismo es un sistema de interpretación, una manera de interpretar la Biblia. El preterista, entonces, piensa que todo se cumplió hasta al año 70, o hay otros preteristas que creen que todo se cumplió hasta la caída del Imperio Romano. Pero todo ya quedó en el pasado. Los preteristas más extremos, que incluso son considerados por muchos creyentes, y yo también lo considero,
salen de la Biblia, se salen de lo aceptable, de lo tolerable. Los preteristas más extremos dicen que incluso Jesucristo ya vino, la segunda venida de Cristo ya sucedió, y utilizan, o sea, hay algunos documentos, por ejemplo, de Flavio Josefo, donde él cuenta algunas visiones que se vieron en aquel tiempo en el cielo, de caballos, en las nubes y cosas. Entonces toman aquellos elementos y dicen, no, Jesucristo ya regresó a la tierra en aquel tiempo, ya se cumplió todo. Hay preteristas extremos y hay preteristas parciales, ¿ok? Luego tienes al futurista, que cree que todo va hacia el futuro. Nada se cumplió en el pasado, todo se cumple en el futuro. Y luego tienes al idealista, que cree que todo es simbólico, y tienes al historicista, que cree que todo se va cumpliendo en diferentes años a través de la historia. Por eso el historicista, por ejemplo, aquí podrías poner a los adventistas. Los adventistas son historicistas en el sentido de que cuando estudian el libro de Apocalipsis, ven los capítulos, y cada capítulo debería más o menos representar algún periodo de la historia. Es muy común que algunas personas, sin darse cuenta, son historicistas cuando dicen que las 7 iglesias de Apocalipsis representan la historia de toda la iglesia a través de los últimos 1900 años de existencia. Entonces dicen, claro, está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Esmirna, y estamos viviendo en la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, supuestamente. Entonces eso viene a ser un entendimiento historicista de las 7 cartas a las 7 iglesias, que es muy difícil de sostener, por cierto, por la realidad tan plural, la pluralidad que existe en el carácter de las iglesias de hoy, como para uniformarlas todas y decir que todas las iglesias de este momento son como la Odisea. El idealismo es una posición que todo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis lo ve como esta eterna lucha entre el bien y el mal, y no ve tanto un cumplimiento profético concreto. El anticristo no lo ve como algo tan concreto, o la bestia, la marca de la bestia, la persecución que leemos en Apocalipsis capítulo 13. El idealismo lo ve absolutamente como algo simbólico. Ahora, ¿estarán las 4 equivocadas? ¿Estará una en lo correcto y las demás equivocadas? La verdad es que tú puedes encontrar las 4 juntas a veces. Estas 4 tendencias las puedes encontrar juntas en alguna de las posturas que acabamos de mencionar antes, de amil, postmil, premil histórico y premil dispensacional. Entonces, hay una... esto es lo mismo que les acabo de decir, el preterismo, que todo sucede en el pasado; futurismo, todo sucede en el futuro; historicismo, todo sucede a través de la historia, a través de los años se van cumpliendo, se van como quemando etapas hasta que se queme la última etapa y viene Cristo. Y el idealismo es más un ciclo, lo bueno, la lucha entre el bien y el mal, que se repite en cada generación de la iglesia hasta llegar al final. Pero, decía yo, ¿serán las 4 que están mal? ¿Habrá una que está bien y las otras mal? La verdad es que todos tenemos un poco de todas. Pero lo que los eruditos cada vez más están coincidiendo es la visión ecléctica de estas 4. Es decir, se cuenta la historia de esto, como ejemplo siempre se pone esta historia de que una persona no vidente, una persona ciega, toca la pata de este elefante y dice que eso es un pilar de una construcción. Luego otro toca la cola y dice que es una serpiente. Otro no vidente toca la oreja del elefante y dice que esto es una tela. El otro toma la trompa y dice que es una manguera para regar. Otro toca los colmillos y dice que son armas de defensa. Otro toca acá el lomo y dice que es una tabla áspera. En fin, todos tuvieron una perspectiva del elefante y no necesariamente estaban todos incorrectos, aunque lo que creían que era sí era incorrecto, pero la descripción de lo que sentían era más o menos aceptable. Entonces la visión ecléctica, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de tomar todas estas posturas, o estas no le llamemos posturas, sino tendencias interpretativas, para comprender que no es bueno desecharlas a priori. Es decir, si tú lees el Apocalipsis o el libro de Daniel,
pero veamos el Apocalipsis, vas a encontrar que el Apocalipsis efectivamente te da espacio para creer en un idealismo. También te da espacio para un historicismo, no de la manera como los adventistas probablemente lo hacen, pero sí te da espacio para un historicismo. Definitivamente te permite ver algo futurista en el libro de Apocalipsis y también algo preterista. Entonces, la mejor manera que están llegando a la conclusión hace ya algunos años los expertos, eruditos y estudiosos de todo esto es que lo mejor es tener una visión ecléctica, es decir, que involucre todo esto, no rechazar a priori las tendencias, sino que tratar de discernir en el texto bíblico cuándo se está hablando de preterismo, cuándo de futurismo, cuándo de historicismo, cuándo están mezcladas, etc. Si lo miramos en una línea de tiempo, hemos hablado de premil histórico, amil, postmil y premil dispensacional. Si los ponemos en una línea de tiempo, lo que tú estás viendo en pantalla son los siglos. El primer siglo, el segundo siglo, el tercero, el cuarto, etcétera, hasta llegar al siglo XXI, que es donde nosotros estamos actualmente. La era apostólica es este cuadradito azul. Este cuadradito azul que está dentro del primer siglo es lo que creían los apóstoles y lo que enseñaban los apóstoles, por lo tanto es lo correcto. El problema es que todos los que vienen después intentan interpretar lo que ellos enseñaban y ahí es donde se producen las divisiones o las diferencias. Entonces, este cuadradito azul representa, en otras palabras, el Nuevo Testamento, la enseñanza del Nuevo Testamento. Luego tenemos la escatología premil histórica, que fue la primera que vimos. ¿Te recuerdas? Que es esta que está aquí, rapidito, vamos a ir, la premil histórico, que la iglesia atraviesa la gran tribulación y la apostasía, y luego en la parusía, el regreso de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia suceden allí, y luego el reino milenial. Entonces, ahí la tenemos. Principalmente existió desde el primer siglo, finales del primer siglo, hasta el siglo IV y comienza a desaparecer ya después porque comienza a tomar mucha más fuerza la siguiente postura escatológica. Y vuelve a recuperarse con mucha fuerza en el siglo XVIII también, XIX, XX, comienza hasta el día de hoy. Y hoy día sigue creciendo. La escatología premilenial histórica está creciendo a pasos agigantados. Entonces, por eso está hasta aquí marcado, hay un espacio. Sin duda, en este proceso aquí hubo personas premil históricos, los hubo, pero no fue una posición tan oficial ni enseñada. Luego de esto, bueno, aquí voy a mostrarles algunas evidencias para decirles por qué creemos que el premil histórico sucedió en estos siglos, porque hay mucha evidencia escrita. La Didaqué, que fue escrita a finales del primer siglo o a comienzos del segundo, escribe lo siguiente. Escribe, por ejemplo, aquí, el versículo 4 del capítulo 16 de la Didaqué. Esto no es la Biblia, ¿ok? Estos son escritos post-testamentarios. Después del Nuevo Testamento se escribieron y los escribió la iglesia. Este caso de la Didaqué fue como una norma, como una guía para ayudar a que los cristianos no se salieran de lo ortodoxo, de lo correcto. Y en el capítulo 16 de la Didaqué se habla de escatología. Y dice el versículo 4, en efecto, al crecer la iniquidad, los hombres se odiarán entre sí y se perseguirán y se traicionarán. Entonces aparecerá el seductor del mundo, hablando del anticristo, como hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá iniquidades como no se han cometido desde siglos. Entonces, con el anticristo,
la humanidad será sometida a prueba y muchos se escandalizarán y perecerán, pero los que perseveren en su fe serán salvados por el mismo que fue maldecido, por Cristo. Entonces está hablando de que la iglesia va a atravesar el tiempo del anticristo. Y lo deja más claro cuando habla de la parusía ahora. Dice, entonces aparecerán las señales auténticas. En primer lugar, el signo de la abertura del cielo, es decir, hay una señal en el cielo. Luego, el sonido de la trompeta. Luego, la resurrección de los muertos. Pero no de todos, sino como está dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Y entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Es decir, la Didaqué está poniendo el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Eso es lo que está poniendo acá. Alguien puede después revisar esto con más cuidado para que se dé cuenta que efectivamente es lo que está diciendo. Y es lo mismo que dijo Justino Mártir en el siglo II, unos pocos años después de la Didaqué. Dice él, yo por mi parte, como todos los cristianos perfectamente ortodoxos, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, sino también 1000 años en Jerusalén, reconstruida, adornada y engrandecida como lo prometen Ezequiel, Isaías y los otros profetas. Han sido claramente anunciados 2 venidas de Cristo, 2 advenimientos. Uno en el que se manifiesta sufriendo, despojado de toda honra y gloria, y finalmente crucificado, es decir, la primera venida de Cristo. Pero el otro, la segunda venida, cuando viene del cielo con gloria, cuando el hombre de la apostasía, es decir, el anticristo, quien habla cosas extrañas en contra del Altísimo, se atreverá a cometer actos inicuos sobre la tierra y en contra de nosotros los cristianos. ¿Ok? Él veía que la iglesia atraviesa la persecución del anticristo. Tertuliano, y que la bestia anticristo junto a su falso profeta hagan guerra en contra de la iglesia de Dios. También veía que el anticristo hace guerra a la iglesia y la persigue. Entendían entonces aquello. Ireneo, que fue discípulo de Policarpo y a su vez Policarpo era discípulo del apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, esto es lo que dice Ireneo. Y por eso cuando al fin de los siglos la iglesia se levante, habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio ni la habrá. Algunos han interpretado esto como un rapto pretribulacional. Sin embargo, la verdad es que si tú lees el contexto, que lo vamos a leer aquí, no es lo que está diciendo, dice todo lo contrario. ¿Okay? Cuando la iglesia se levante, es decir, en el mismo tiempo cuando la iglesia se levante, habrá una tribulación. Va a haber una tribulación en ese tiempo cuando la iglesia se levante. Eso es lo que dice el texto. Desde el principio ni la habrá. Y aquí lo comienza a aclarar. Pues en los últimos tiempos, los justos deberán luchar y los vencedores recibirán la incorrupción como corona. Habla de que en esa tribulación tienen que luchar y lo aclara. Mira, estamos en el libro Contra Herejes que escribió Ireneo y vemos ahora en el mismo libro lo siguiente. También se declara que aquel que viene, refiriéndose al anticristo, y aquí está citando una profecía de Daniel, capítulo 7, que aquel que viene matará a 3 de ellos. Los otros le quedarán sometidos y él mismo será el octavo de ellos. Está citando también Apocalipsis. Y devastarán Babilonia y la quemarán a fuego. Le entregarán su reino a la bestia y perseguirán a la iglesia, el anticristo, la bestia. Una vez acaecidas estas cosas, quedarán destruidos con la venida de nuestro Señor. Entonces, claramente, lo que estaba diciendo en el texto anterior es aclarado, por si alguien tiene la duda, es aclarado aquí de manera explícita. Ireneo creía que la iglesia atraviesa la gran tribulación hasta que Jesucristo aparezca en los cielos. Y luego sigue Ireneo. El Apocalipsis ha apuntado el nombre del anticristo, está hablando del 666, para precavernos de él cuando venga, sabiendo quién es, pero cayó el nombre porque no es digno que el Espíritu Santo lo pregone. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Ireneo aquí? Que si el Señor en el capítulo 13 de Apocalipsis, el Espíritu Santo inspiró estas palabras, que se nos dijera a la iglesia
que el anticristo, que la bestia, que pongamos atención en el número de su nombre, porque es número de hombre, 666 y todo aquello, nos está diciendo que si se dijo eso, es porque se está considerando que la iglesia tiene que estar preparada para ver y para estar atenta a cuando ese personaje aparezca. Han habido varios candidatos a través de la historia, no alcanzamos ahora a hablar de eso, pero especialmente en todo el tema preterista, historicista, han habido varios candidatos como anticristo y que el tema del 666 y todo aquello, pero no es el momento, no alcanzamos ahora a verlo. Lo único importante aquí es entender que Ireneo efectivamente confirma que la iglesia atraviesa ese periodo de tribulación donde es perseguida por el anticristo. Pero ellos no creían, como no creían los premil históricos, los amil y los postmil, no creían que la tribulación son los juicios de Dios, sino que entendían la tribulación como la persecución del anticristo en contra de la iglesia. Es la persecución donde se le permite al anticristo, a la bestia, tener el poder de perseguirlos y de vencerlos, ¿ok? De vencerlos en el sentido político, pero a la vez se les permite a la iglesia vencer por medio de la sangre del Cordero, es decir, no rendirse, no renuncian a Cristo aun cuando pagan con sus propias vidas. Eso es lo que creía el premil histórico, también el amil, el postmil, etc. En mayor o en menor medida. Sigue Ireneo. Todo esto se refiere sin duda a la resurrección de los justos, la cual acaecerá después de la venida del anticristo. ¿Okay? Aquí los que saben de esto. El arrebatamiento de la iglesia sucede inmediatamente después, instantáneo prácticamente, con la resurrección de los justos. Y este padre de la iglesia, Ireneo, está diciendo que esa resurrección, por lo tanto, ese arrebatamiento, sucede después de la venida del anticristo. Así entendía él, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y por eso él escribe aquello. Y bueno, podría seguir aquí, tengo a Cirilo escribiendo lo mismo, etcétera, pero no lo dejamos ahí. Todo esto queda en el PDF para los que están inscritos en este taller que se estuvo anunciando en las páginas respectivas a través de Telegram. En ese chat que se formó en las páginas donde esto se anunció, se entregó un link de Telegram y allí van a estar estos documentos a más tardar mañana en formato PDF para que los puedas descargar y después puedas ver el video y volver a revisarlo. Excelente. Entonces, después del premilenial histórico, comienza en el siglo IV, V, la escatología amilenial. Y la Iglesia Católica asumió esto por un largo periodo de tiempo, hasta hoy incluso, como amilenial, y existe una especie de reino espiritual sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1517, en el caso de Alemania, 1519, en el caso de aquí donde yo estoy, en Suiza, comienza la reforma. ¿Cuál fue la escatología de los reformadores? Esta foto es del muro de los reformadores, aquí solo a unas pocas horas de mi casa. Está este lugar en Ginebra. Allí está Calvino, está Fares o Farel, está John Knox, está Teodoro de Beza, y están todos ellos. Esto entonces sucede en el 1517, como dije recién, 1519. La escatología de los reformadores entonces. Les mencioné que aquí esto es el muro de los reformadores, Calvin, Farel, Teodoro de Beza, John Knox, de Escocia, el John Knox, los demás franceses. Esto está aquí en Ginebra. Cuando vengan a Suiza me avisan y yo los llevo ahí y les cuento toda la historia de la reforma en Ginebra, y también acá donde yo vivo en Zúrich les puedo contar toda la historia de los reformadores. Ahora, ¿qué escatología tenían los reformadores? Ahí tenemos a Agustín del siglo IV y tenemos a los amigos famosos reformadores Knox, Luther o Lutero, Calvino, Zwinglio,
porque ellos de alguna manera recibieron de Agustín toda la enseñanza que ellos, de San Agustín, no todo. No se enoje alguien conmigo, por favor. Entendemos que viene de la Biblia y que lo aprendieron de la Biblia, pero tienen toda una influencia, por supuesto, de Agustín. Los reformadores fueron amileniales. Ellos mantuvieron la posición de la Iglesia Católica y entendieron de la misma manera como algún día Agustín lo entendió, San Agustín, entendieron que en realidad el milenio es simbólico y que no va a haber un milenio, perdón, después de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que ellos entendieron y lo que ellos enseñaron. Y después de eso aparece el postmilenialismo. Mira, para que te fijes, aquí están más o menos las fechas, ¿ok? Siglo XVI, y en el siglo XVII aproximadamente aparece el postmilenialismo. Y hubo muchos postmilenialistas en este tiempo, en los tiempos de avivamiento y de todo eso, hubo muchísimo. Y aquí en el siglo XIX hubo un despertar. Y en este despertar salieron hartos grupos. Salieron de aquí en el siglo XIX, y voy a poner aquí abajito, aquí donde está el mouse. Mira, siglo XIX, estamos hablando del 1830, 1840, y alrededor de esos años nacieron los adventistas, que ya venían un poco atrás con Miller y todo, pero nacen aquí los adventistas, aquí nacen los mormones, aquí nacen los testigos de Jehová, en este proceso, en estos 1800. Algo sucede aquí muy interesante, que se produjo una especie de despertar, no necesariamente bueno, pero que se formaron estas sectas, nacieron precisamente allí, en ese momento. En ese mismo tiempo nace la posición, la postura de la escatología dispensacionalista, premil dispensacional, ¿ok? Es acá. Vuelvo a decir, como dije al principio, no me tiren piedras, no se enojen conmigo, estoy constatando los hechos de la evidencia, lo que está escrito, lo que está enseñado incluso por los hermanos dispensacionalistas en cuanto a la historia, y estoy consciente de que han habido intentos por decir que en realidad algunos de los premil históricos de aquí eran premil dispensacionalistas, pero la verdad es que no existe nada, absolutamente nada, que pueda comprobar aquello. La realidad es, y la verdad es absoluta, es que el premilenialismo dispensacional nace aquí en el año 1830, se sistematizó, se enseñó, y después, más tarde, en el siglo XX, Scofield hizo una Biblia que todos, a lo mejor muchos de ustedes tuvieron, yo también la tuve hace muchos años atrás, la Biblia Scofield, y de ahí se masificó y se convirtió, esta posición, esta postura, se convirtió en la postura principal de la iglesia hoy día. La mayoría de los cristianos cree esto. La mayoría de los cristianos cree lo que es el premilenialismo dispensacional, pero es una postura moderna y absolutamente nueva y nunca antes enseñada por la iglesia. Entonces, si terminamos aquí, este bloque azul representa aquí el amil, el premil histórico, el amil y el postmil, ¿ok? Este bloque azul. Desde finales del primer siglo hasta el siglo XXI, ¿en qué estuvieron de acuerdo ellos? En que el arrebatamiento y la resurrección suceden en la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le verá, la venida visible, al final de todo, cuando Jesucristo trae el día del Señor, el día de la ira del Señor, y castiga a los malvados, a los impíos. El premilenialismo, el amil y el postmil estuvieron de acuerdo durante todos estos años, todos estos siglos, y lo siguen estando hasta el día de hoy, en que el arrebatamiento de la iglesia sucede al final, en la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le verá. Y es aquí donde aparece el tiempo en que la iglesia comienza a creer en un rapto pretribulacional, y a eso le llamamos el premil dispensacional. ¿Okay? A eso le llamamos. No sé si enseguida tienen preguntas, podemos a lo mejor ver versículos y todo, pero yo ya estoy terminando para dejar espacio para las preguntas. Esto fue un resumen de las 4 posturas, y aquí
les comparto algo muy importante. Muy, muy importante. La discusión que se da entre la gran tribulación y el día de la ira de Dios o el día del Señor. Esto es fundamental porque tanto el premil histórico como el amil y el postmil ven esto en la Biblia. Ven que la gran tribulación de la que habla la Biblia, o de la tribulación, porque un amilenialista no habla tanto de la gran tribulación, ven que según Mateo 24, 29 al 30, Jesús aquí dice que después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará su resplandor, o se oscurecerá, o se convertirá en sangre, dependiendo del texto que estemos leyendo, las estrellas caerán del cielo. Y luego tú ves que Hechos capítulo 2, versículo 20, o Joel capítulo 2, versículo 31, dice que después de que el sol se oscurezca y la luna pierda su resplandor, entonces va a venir el día del Señor. Así que tienes a Jesús diciendo que las señales cósmicas del sol y la luna suceden después de la tribulación, después de la gran tribulación. Y tienes a Pedro y a Joel diciendo que el día de la ira del Señor, el día de la ira, el día del Señor, el día de Jehová, sucede después de las señales en el sol y la luna, después de las señales cósmicas. Esto nos aclara muchísimo que en la posición, ¿por qué la posición premil histórico, amil y postmil consideran que la gran tribulación no puede ser la ira de Dios porque están las señales del sol y la luna de por medio? Y si lees Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, te vas a dar cuenta que en el sexto sello, cuando es abierto, sucede esto, se cumple. El sol y la luna, se caen las estrellas, el cielo es enrollado como un pergamino, dice capítulo 6, versículos 12 al 17, y entonces cuando eso sucede, tú lees allí en el texto, ya llegando al versículo 15, 16, 17, que los hombres, los seres humanos, las personas, se querían esconder y decían, escóndanos de la presencia o del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha llegado el día de la ira de ellos. Entonces es después de las señales cósmicas que en Apocalipsis 6, 12 al 17 vemos en los sellos que la gente dice, escóndanos de la presencia o del rostro, dependiendo de la traducción que estés usando, pero ambas palabras corresponden. Eso quiere decir que veían, eso quiere decir que pueden ver, que están mirando, porque dice que se quieren esconder de la presencia o del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha llegado el día de la ira de ellos. Con todos estos versículos entonces, tienes al premil histórico, amil y postmil, diciendo que la gran tribulación o la tribulación o el periodo de persecución del anticristo no es la ira de Dios cuando Dios derrama los juicios de las copas y de las trompetas. Por lo tanto, la iglesia atraviesa, de acuerdo a esta posición, la iglesia atraviesa la ira de Dios, como lo vimos en todas las diapositivas que estábamos revisando recién. Déjame volver a una por lo menos. Premilenialismo histórico. Ok, aquí. Entonces, la iglesia atraviesa la gran tribulación porque esa es la persecución del anticristo y la ira de Dios cae aquí con la parusía posteriormente. Ok, estamos listos. Si quieres saber qué es lo que realmente dice la Biblia, yo quiero darte los consejos siguientes para terminar. Cuando estés estudiando el Nuevo Testamento, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que era la lengua más simple y común del momento. La gente de todos los niveles sociales entendía esa lengua al escucharla. Eso quiere decir que no pienses que es un texto tan difícil o que fue escrito solamente para personas que tenían un posgrado o una maestría en teología. No, fue escrito de una manera para que fuera entendible lo más posible para la gente. Por eso, cuando estudies el texto bíblico, intenta ponerte en el lugar de los lectores originales
y hazte la pregunta, ¿qué es lo que los lectores originales probablemente entendían cuando leían este texto? Porque a veces hay algunas personas que piensan que hay algún misterio o algún acertijo que los apóstoles habrían a propósito escondido allí. Entonces ahí empiezan este problema de algunas personas que empiezan a creer que ellos entienden algo secreto que los demás no entienden, y eso es peligroso, muy peligroso. Ponte en los zapatos de los lectores originales, qué habrán entendido de ellos cuando lo leyeron, y recuerda que fue escrito en un lenguaje muy, muy simple. Y una vez que tienes eso, cuando estés estudiando el Nuevo Testamento, no le agregues cosas al texto que no están escritas en él. No le impongas cosas que a ti te gustaría que el texto dijera, no las impongas al texto. No lleves al texto donde tú quieras llevarlo, sino que deja que el texto te lleve a ti, a donde el autor que escribió el texto quiso llevarte. Los versículos que enseñan con claridad un asunto son la luz que debe alumbrar a aquellos que no tienen claridad. Es decir, no te dejes guiar por versículos que son ambiguos y que no son claros. No armes una doctrina, ni escatológica ni de ningún otro tipo, no armes una doctrina escatológica en este caso, basado en especulaciones, en cosas que el texto no dice. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla de que hay algo que detiene la aparición del anticristo, y es necesario que ese algo sea quitado de en medio para que el anticristo pueda ser revelado. No hay nadie en este mundo que sepa realmente qué es a lo que Pablo se refería. Hay algunas hipótesis muy, muy coherentes, muy bien fundamentadas, pero cuando alguien intenta asegurar que fue esto o que fue aquello y crea una doctrina o lo transforma en un punto doctrinal, un pilar doctrinal importante, está cometiendo un error porque está construyendo sobre una base que no es sólida, porque el texto de 2 de Tesalonicenses en este respecto no es claro. Por eso, sigue este consejo. Los versículos que enseñan con claridad un asunto son la luz que debe alumbrar a aquellos que no tienen claridad. Haz de esto una norma, porque si no puedes comenzar a crear doctrinas que no están escritas en la Biblia, sino que parece que tú entiendes que está insinuando algo, y después tomas de acá, está insinuando algo, y acá está insinuando, y juntas estas tres insinuaciones que son absolutamente subjetivas, y formas una doctrina, y entonces se cometen graves errores. Por último, las últimas dos, lee el texto para aprender la verdad que se enseña en el texto, y no buscando algo que confirme lo que yo ya decidí creer. Esto sucede a menudo, más a menudo de lo que tú creas. A lo mejor no eres consciente, pero muchas veces lees el texto. Si estás en un debate, en una discusión con alguien por ahí en Facebook o en alguna red social, buscas la Biblia, a dónde hay algún versículo que te sirva para defenderte. Eso no deberíamos hacerlo. Debemos buscar en la Biblia y leer la Biblia para entender las verdades que están enseñadas en la Biblia, y no para que ella confirme lo que yo ya decidí creer, porque hay tantos versículos de la Biblia que probablemente vas a encontrar la manera de hacer que la Biblia diga lo que tú ya decidiste creer. Por eso es peligroso, porque si tú acomodas, dependiendo de cómo acomodes los factores y las palabras y los textos, como los cortes por entre medio y como tomes algo de aquí y algo de allá, tú puedes armar prácticamente argumento para cualquier falsa doctrina. Por eso es delicado. Busca la verdad que el texto enseña y no intentes tú buscar lo que ya decidiste creer en el texto. Y la que más me gusta, cuando el texto guarde silencio, guarda silencio. Esto no quiere decir que a veces no podamos especular o hacer hipótesis de algo, pero manténlo en esa hipótesis. Pero cuando aseguras que el texto dice algo que en realidad nunca dijo, eso es delicado. Por eso es mejor, cuando el texto guarde silencio, guarda silencio. Ok, voy a dejar hasta aquí. Hay mucho más, ¿ok? Hay muchísimo más que me gustaría compartir. Esto fue una síntesis
bastante compactada, pero también con harta sustancia, que yo sé que muchos de ustedes, yo soy maestro de escuela, también, aparte de ser pastor, soy maestro de escuela, estoy acostumbrado a estar en la sala de clases y enseñar, entonces yo sé que muchos de los que escucharon, especialmente si escucharon por primera vez, la cabeza les está explotando. Entonces, este video queda grabado, si estás en el grupo de Telegram van a estar estas diapositivas, vuelve a escucharlo después con calma, vas repasando y finalmente te va a quedar esto súper claro. Entonces hay 4 posiciones, 4 posturas, ¿ok? La primera es premil histórico, esa es la primera de los primeros siglos. Luego llegó el amilenialismo, después de eso, y esa se mantuvo por 1000 años, o más de 1000 años, 1100 años más o menos, hasta que aparece el postmilenialismo en el año ya 1700, y finalmente ya hace 190 años atrás aparece la cuarta, que es el premilenialismo dispensacional, que vendría a ser la última postura escatológica. Y esas son las 4, y las 4 se dividen a partir del capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis, como lo vimos al principio. Acá porque sé que mucha gente no sabe, mucha gente quizás te escuchó hoy o estuvo expectante conectarse hoy contigo y no sabe ni siquiera qué es la palabra escatología. Bueno, ya hablamos muchísimo de eso. Pero aquí en Latinoamérica, Walter, se habla mucho de las bodas del Cordero. ¿Qué opinas tú del concepto de las bodas del Cordero y qué opina cada postura de las bodas del Cordero? Dice nuestra querida Daniela Checa Delgado. Muy bien. Esa es una pregunta que a menudo se hace, especialmente desde el lado dispensacionalista y pretribulacional. ¿Por qué? Porque perdón, yo estoy haciendo todo el esfuerzo por ser lo más objetivo y neutral posible, pero tengo que decir lo que he estudiado y lo que he visto cuando he estudiado el dispensacionalismo, cómo se ha ido conformando y cuál es el método interpretativo que utiliza. Y esta respuesta y esta pregunta tiene que ver con el método interpretativo que utiliza el dispensacionalismo para entender la escatología. El dispensacionalismo toma todos los eventos que aparecen mencionados en las Escrituras, entre ellos las bodas del Cordero, y necesita darles un orden lógico en su entendimiento, en el entendimiento de la persona. Necesita ordenarlo de tal manera que al final del día pueda armar una línea de tiempo y decir, esto sucede aquí, esto sucede acá, esto sucede allá, y esto sucede aquí. Por lo tanto, queda súper feliz porque se armó una línea de tiempo que le hace sentido común. Entonces, cuando, por ejemplo, se producen estos debates entre un dispensacionalista y un no dispensacionalista, ya sea del lado reformado, amil, postmil o premil histórico, cuando se producen estas discusiones a veces, entonces la persona usa esta pregunta, usa esto, lo de la boda del Cordero, y usa el tribunal de Cristo. Entonces, ¿cuándo suceden? Y pensando la persona que como el amil o el postmil o el premil histórico, como ellos creen que Jesucristo viene en su segunda venida, levanta a la iglesia e inmediatamente derrama la ira de Dios, les entra la duda inmediato. Entonces, ¿dónde quedan las bodas del Cordero y dónde queda el tribunal de Cristo? Entonces, en la lógica dispensacionalista, se necesita un tiempo, se necesita tener un tiempo para poder poner allí estos eventos, tanto las bodas del Cordero como el tribunal de Cristo. Y el problema es el siguiente, Jonathan y querida hermana. El problema es que la Biblia menciona estos eventos, pero no explica ni da los detalles que las personas quisiéramos tener para poder ordenarlos de manera correcta. Entonces, las bodas del Cordero, por ejemplo, aparecen mencionadas en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y si revisas el capítulo 19, eso sucede inmediatamente después de la alabanza que hay en el cielo, porque el Señor juzgó a Babilonia.
y el juzgar a Babilonia representa el final de los tiempos. Si fuera cronológico el capítulo 19, si es que fuera cronológico, entonces deberíamos decir que las bodas del Cordero son al final, después de que Babilonia es juzgado. Pero no podemos asegurar que el capítulo 19 sea cronológico tampoco. Aunque a mí me convendría, por ejemplo, decir, como para explicarlo mejor, asegurar que es cronológico, pero la verdad es que es difícil asegurar en Apocalipsis que sea algo cronológico. La otra situación que ocurre es que en el capítulo 19, inmediatamente después de las bodas del Cordero, se menciona una cena a la cual se invita a todas las aves del cielo a comer carnes de reyes, carnes de gobernadores, de ricos, de capitanes, y que la sangre de ellos llegó hasta los frenos de los caballos, como dice también en otra parte, qué sé yo, toda esa descripción de esta cena que sucede en esta guerra cuando Jesucristo viene descendiendo y castiga al impío. Entonces, esa cena es literal. ¿Realmente habrán habido aves del cielo en ese momento? Porque la Biblia dice que con fuego destruye todas las cosas y cae la ira de Dios. ¿Habrán estado las aves preocupadas de ir a comer carne de esos capitanes? Seguramente no. Seguramente la cena esta de ir a comer las carnes es un simbolismo de lo terrible que va a ser cuando Dios derrame su ira sobre los impíos. El asunto es que justo antes de eso está la cena de las bodas del Cordero también. Hay un paralelo, en Apocalipsis tú encuentras a menudo estos contrastes entre, por ejemplo, Jesucristo y la bestia. Hay siempre contraste de estas copias que el enemigo trata de hacer. Está, por un lado, la mujer, la prostituta, la madre de las rameras, qué sé yo, todo esto. Está ella, y tienes a la iglesia como la esposa del Cordero. Tienes siempre estos contrastes en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 19 encuentras este contraste de la cena de las bodas del Cordero, y luego encuentras esta cena de la gente que fue destruida por causa de la ira de Dios y los juicios de Dios. Entonces, si la cena es simbólica, ¿cómo es realmente la cena de las bodas del Cordero? ¿Qué quiere decir realmente el texto allí? Sin duda podemos asegurar que se refiere al encuentro entre la iglesia y Jesucristo. Pero va a ser una cena donde nos vamos literalmente a sentar, vamos a comer, vamos a bailar. ¿Qué es las bodas del Cordero? Eso el texto bíblico no nos explica con detalle. Por lo tanto, no hay ningún problema en que esa cena de las bodas del Cordero pudieran suceder en algún momento después de que la iglesia es arrebatada y se encuentra con Cristo. En ese encuentro con Jesús en las nubes, que es el primer encuentro que tiene la iglesia y que va a estar para siempre con él, como dice el apóstol Pablo, en algún momento, de alguna manera, van a suceder allí las bodas del Cordero. Ahora, la Biblia no nos entrega detalles, no nos dice específicamente, con claridad, con detalle, las bodas se van a celebrar de esta manera. La iglesia se va a ir 7 años lejos de la tierra para ir a celebrar las bodas del Cordero y después va a regresar. La Biblia no dice eso. La Biblia no da detalles. Por eso yo hice cuando leí estos últimos puntos, creo que es sumamente importante cuidarnos en la especulación. Y cuando el texto guarda silencio, guardar silencio. Y en este caso creo que el texto guarda silencio. El texto no explica cómo es el tema de las bodas del Cordero, hasta dónde es literal, hasta dónde es simbólico. Se refiere simplemente al encuentro. ¿Qué vamos a sentir cuando nos encontremos con el Señor? Cuando lleguemos allí en las nubes a sus pies, estemos todos. Ahora, esto es un encuentro sobrenatural, no es algo físico natural. Imagínate la cantidad de personas que van a ser resucitadas y la iglesia que está viva en la tierra, y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. ¿A dónde cabe tanta gente? ¿Vamos todos a poder hablar con el Señor? ¿Vamos a poder? Yo creo que sí. Pero ¿cómo se produce eso en leyes físicas, naturales? No lo podemos comprender. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda
es creer que efectivamente, una vez que nos encontremos con Cristo, cuando Él nos venga a buscar, vamos a celebrar junto a Él las bodas del Cordero, sea lo que eso realmente signifique, porque la Biblia no nos da todos los detalles. Es una boda, sí, porque vamos a estar con Él, se ha representado así a través de toda la Biblia, va a ser maravilloso, vamos a disfrutar, vamos a estar en la gloria con Él, con nuestro amado, al que hemos esperado, hemos anhelado, el deseado de mi alma, vamos a estar allí con Él. Pero los detalles de cómo, de cuándo, de qué ropa se va a poner o de qué, todos aquellos detalles, bueno, todos con ropa blanca sin duda, pero los detalles la Biblia no nos aclara aquello. Entonces termino, esta pregunta tiene que ver precisamente con el método interpretativo del dispensacionalismo, y que no lo estoy diciendo de manera despectiva, estoy simplemente constatando los hechos que tiene que ver con encontrar la manera de ordenar estos eventos para que tenga un poco más de sentido, aun cuando la Biblia no nos entregue mayor información. Así que esa es mi posición con respecto a las bodas del Cordero. Excelente. Quiero repetir, yo dije delante que no soy amilenialista, por favor, no vayan a creer que yo estoy defendiendo con esto el amilenialismo. Es el respaldo bíblico que tienen los dispensacionalistas para decir que hubo un paro o detenimiento del reloj profético de Dios, en donde se dispensa la gracia para luego reanudarse el fin de los tiempos. La verdad es que un argumento, respaldo bíblico concreto no existe. Vuelvo a decir, por eso me pones en un aprieto, porque yo quiero ser objetivo, y en esa objetividad y neutralidad debo decir lo que es. De la misma manera como no existe ningún versículo que enseñe que hay un rapto pretribulacional 7 años antes de la segunda venida de Cristo, de la misma manera no hay ningún versículo que haga una distinción clara entre la iglesia e Israel y ponga a Israel separado de la iglesia. Entonces, todo lo contrario. Por ejemplo, si tú lees Efesios capítulo 2, ya desde el versículo 13, 14, 15 en adelante, por allí está hablando y dice que los gentiles antes estábamos separados de Dios, separados de la familia, no éramos parte de la familia, no éramos de esta ciudadanía de Israel, no éramos parte de ellos. Pero luego, en Cristo, y si uno sigue leyendo todo el capítulo, te das cuenta que Pablo termina diciendo que los gentiles que antes estaban lejos y que no eran familia de Dios, ahora han sido hechos parte y tienen la ciudadanía de Israel, son parte, son un pueblo con Israel. O si lees Juan capítulo 10, famoso texto que habla acerca de Jesús como el buen pastor, te das cuenta que Jesús mismo dice en ese momento que le está hablando a los judíos, a sus discípulos, son todos judíos, todos del pueblo de Israel, y les dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, etcétera, todo aquello que ustedes conocen. Pero luego les dice: tengo además otras ovejas que no son de este rebaño o de este redil. Es decir, tengo otras ovejas que no pertenecen a ustedes como judíos. Y Jesús está hablando de los gentiles, sin duda está hablando del pueblo gentil. Y dice Jesús: a esas ovejas también las voy a traer, van a venir, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Si lees Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, te das cuenta cómo Hebreos capítulo 11 comienza a hacer todo un recorrido por el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de fe que formaron parte del pueblo de Dios, hasta llegar a nosotros. Y no hace un corte. En el texto bíblico ahí en Hebreos 11, no hace un corte, no lo hace. Dice que todos ellos, al terminar el capítulo 11, todos ellos vieron a lo lejos el cumplimiento de las promesas que se le hicieron. ¿Por qué? Porque no podían llegar ellos a la meta sin nosotros. Teníamos que llegar nosotros para, junto a ellos, disfrutar de todas las promesas que fueron hechas a ellos, al pueblo de Israel. Y luego, además, en el capítulo 12, nos dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, al monte donde todos tenían miedo,
y el que lo tocara podía morir, sino que nos hemos acercado al monte Sión, y cuando empieza a describir eso el capítulo 12, dice que nos hemos acercado a la iglesia de los primogénitos, a la eclesia en griego de los primogénitos. Por lo tanto, podríamos seguir con versículos más, pero el Nuevo Testamento enseña que la iglesia fue insertada a Israel, al pueblo de Israel, y fue injertada tal como dice Romanos capítulo 11 también. Por lo tanto, pasamos a formar un solo pueblo juntos. Atención, aclaro, yo no digo que la iglesia reemplace a Israel. Yo creo que la nación de Israel, ese es otro tema, pero yo creo que la nación de Israel tiene un lugar profético, escatológico, pero no está separada de la iglesia. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento, el pueblo justo y fiel, no está separado. Entonces, nos junta, y no hay ningún versículo en la Biblia que haga una separación. No hay ningún versículo en la Biblia que haga una separación. Yo trabajo en Jerusalén con un ministerio, trabajo en Jerusalén con un ministerio de judíos, creyentes, pastores, maestros, líderes, tremendos hombres de Dios. Y uno de ellos me decía la otra vez, cuando hacen esa separación de la iglesia e Israel, él me decía, yo soy de Israel y soy pastor de la iglesia. Y dijo, es como que me corten en la mitad. Es como que me estén dividiendo en dos y me estén cortando por la mitad. Porque yo sigo siendo de Israel y sigo siendo iglesia, me decía él. Entonces, para él no, era difícil entender cómo nosotros en Occidente podemos a veces separarlos. La pregunta recurrente de los chats es, ¿cuál es tu postura? ¿Sí? Mucha gente dice, ¿cuál es tu postura, pastor? Porque te debe tener una postura. Te pongo contra la pared. Muy bien, muy bien. Yo creo que respondo al mismo tiempo a Noé. Noé consultó en el Zoom algo. Y creo que esto responde, porque él menciona que las tres primeras posturas no hacen la diferencia en cuanto a los pactos de Dios con Israel. Por lo tanto, piensan que los pactos hechos a Israel no son incondicionales, eternos y unilaterales. Si los adjudican a la iglesia, entonces no están haciendo el uso de la hermenéutica gramatical histórica. Por tanto, piensan según de esa regla de pensamiento que Dios puede cambiar de opinión en cuanto a su plan escatológico con el pueblo de Israel. Sabemos, según Pablo en el libro de Efesios, que Israel y los gentiles son un solo pueblo espiritual en Cristo, pero no podemos afirmar que ya sean uno físicamente. ¿Cómo tales posturas escatológicas pueden tener una correcta hermenéutica gramatical, histórica, literaria, si no toman en cuenta las promesas que los profetas del Antiguo Testamento hicieron específicamente para Israel? Yo creo que, respondiéndole a Noé, y respondo a la pregunta, yo creo que parte Noé de la premisa, de una premisa incorrecta. No las tres primeras posturas niegan los pactos de Dios con Israel. No es necesariamente así, es lo que a menudo se dice, es lo que a menudo se cree, pero de las tres, entre el premil histórico, el amil y el postmil, la que sí podríamos decir que es mucho más fuerte en esto es la posición amilenialista. Sin embargo, que la mayoría de los reformados están allí, sin embargo, hay grandes reformados, hombres de Dios, que han reconocido que la nación de Israel actual, la nación que es incrédula, no los creyentes que hay en Israel, sino que la nación incrédula de Israel sigue teniendo un cumplimiento, la necesidad de un cumplimiento profético, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces, no es tan así, Noé, que las tres primeras posturas que yo mencioné, el premil histórico, el amil y el postmil, no es tan así con que las tres nieguen completamente a Israel. El postmilenialismo, por su parte, hay muchos postmilenialistas que creen,
no sé si te acuerdas, en la tercera imagen que mostré, que es justo antes de la venida de Cristo, se produce este periodo del milenio que es glorioso para la iglesia. Muchos postmilenialistas creen, o algunos importantes, creen que va a haber una restauración de la nación de Israel e Israel se va a convertir completamente y eso va a desembocar en el milenio antes de la venida de Cristo. Entonces, hay postmileniales, independientemente de que sea correcto o no, pero están reconociendo que hay algo con Israel, que hay algo hacia Israel. Personalmente, en mi caso, yo me considero premilenial histórico, clásico. Y tú vas a encontrar en el premilenialismo clásico o histórico dos vertientes, Noé, y respondo a la pregunta que varios hicieron. Tú vas a encontrar una vertiente dentro del premilenialismo clásico o histórico que piensa que la iglesia gentil reemplazó al Israel, al pueblo de Dios, y vas a encontrar otra corriente, otra vertiente, especialmente en estos últimos siglos o en este tiempo, también en el pasado por supuesto, pero vas a encontrar que hay una vertiente en la cual yo estoy, que entendemos que Dios no pudo haber prometido tantas cosas a Israel y dejarlas sin cumplir. Y aquí te puedo mencionar a tremendos hombres de Dios, como Charles Spurgeon, por ejemplo, o como J.C. Ryle, que son muy respetados incluso en el mundo reformado, en el mundo de los pactuales, en el mundo de la teología del pacto y también en el mundo de los dispensacionalistas. Son tremendos hombres de Dios que con sus escritos siguen inspirando a generaciones completas de la iglesia de todos los sectores. Hombres como ellos, como J.C. Ryle y como Spurgeon, creían que las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento tienen que cumplirse literalmente para Israel. Es más, Spurgeon hizo un mensaje en el siglo XIX, predicando ahí en Londres o en Inglaterra, predicando acerca de Ezequiel capítulo 37, de los huesos secos y de cómo los huesos secos se reúnen y reciben carne y tendones y piel y después reciben vida. Y ya en el año 1800 y tanto, cuando había cero posibilidad de pensar que Israel podía volver a la tierra, él predicó un mensaje que se llamó la salvación y la conversión de los judíos. Y en ese mensaje, que tú lo puedes buscar en inglés, está en internet, búscalo como Salvación y Conversión de los Judíos, Spurgeon, Salvation and Conversion of the Jews, Charles Spurgeon. Y vas a encontrar allí el texto completo de su predicación, y vas a leer y te vas a dar cuenta que él predicó de una manera profética incluso. Imagínate, Spurgeon predicando de una manera profética. Y él dijo, va a llegar el día que Israel va a volver a su tierra. Y los hijos de Israel sufren por el mundo recordando la tierra que algún día perteneció a ellos y que nunca más volvieron a ver. Pero, dice Spurgeon, va a llegar el día en que nuevamente los ancianos van a estar sentados a la puerta de sus casas en Jerusalén y en Israel. Los niños van a correr por las calles y la ciudad, y va a haber un gobierno, y va a haber un sistema de gobierno, y van a estar todos allá. Y comienza a predicar basado en Ezequiel 37 y profetiza de alguna manera. Yo le llamo profetizar, seguramente él jamás habría aceptado ese concepto ahí, pero él, yo creo, profetiza que un día Israel va a recibir todas las promesas que Dios le hizo. Y efectivamente, unos años más tarde, unas pocas décadas más tarde, eso se cumplió en 1948. Cada vez que yo estoy en Israel, me acuerdo de esas palabras que predicó Spurgeon. Y J.C. Ryle escribió también, y J.C. Ryle son personas que creen en las doctrinas de la gracia, pactual, o no pactual necesariamente, pero la doctrina de la gracia, calvinismo y todo aquello. Entonces, esos hombres que tú los considerarías en estas tres, Noé, que mencionaste, las tres primeras posiciones, J.C. Ryle dijo cosas como, si en el Antiguo Testamento se dijo que Jesús iba a venir en un burro
bajando para llegar a Jerusalén, que viene montado en un asno, y en el Nuevo Testamento se cumplió de esa manera. Si en el Antiguo Testamento dice que Jesús iba a nacer en Belén y se cumplió de esa manera, si en el Antiguo Testamento, en los Salmos, dice que sus manos iban a ser horadadas y sus pies, y se cumplió de esa manera, si en el Antiguo Testamento dice que sus ropas las iban a echar a las suertes y todo, se cumplió de esa manera. Entonces él dice, si todas esas promesas se cumplieron también de una manera literal, ¿por qué no podemos creer que el resto de las promesas se tengan que cumplir también para Israel de una manera literal? Entonces, ya acercándome al final de esta extensa respuesta, no hace mucho, hicimos una charla acerca de esto y citamos algunas frases de los reformados, de algunos líderes reformados. Y de hecho lo conversé con Jonathan. Yo no sé, Jonathan, si te acuerdas el nombre en este momento, con la clase se me olvida, pero él es uno de los más grandes líderes reformados que influenció a la iglesia reformada y a todo el mundo calvinista. Y él, en una entrevista en la revista Christianity Today, me parece. J.C. Ryle, ¿no? ¿Perdón? J.C. Ryle, ¿no era? No, J.C. Ryle no, es uno más todavía más importante dentro del mundo calvinista. Bueno, después lo escribo en el chat de Telegram, y les mando la cita propia, la cita correcta que él hizo. Él mismo, que había sido amilenialista, todo era simbólico, acercándose a los últimos días de su vida, dio una entrevista, y él dijo: el día que a mí me sorprendió fue el año que a mí me sorprendió, dijo él, fue el año 1967. Porque cuando Israel volvió a tener Jerusalén en sus manos, dijo, para mí ese es el cumplimiento de Lucas, del libro de Lucas, cuando dice en el libro de Lucas que Jesús anuncia, dice, los gentiles pisotearán Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y él dice, ese año que eso sucedió es el cumplimiento, tiene que ser el cumplimiento de esa profecía que Jesucristo dijo. Hablando de Israel, hablando de la nación incrédula de Israel, una persona pactual, una persona del mundo reformado, una persona de los baluartes más importantes del mundo reformado en el siglo XX, reconoció que Israel como nación incrédula, Dios seguía cumpliendo cosas con ellos. Entonces mi posición es, yo soy premil histórico, pero absolutamente creo que Dios ha de cumplir las promesas a Israel. Es más, es la razón por la cual yo me mantengo premilenial, porque yo reconozco la fuerza bíblica que tiene el amilenialismo. Yo reconozco los textos bíblicos. 1 Corintios 15 es sumamente fuerte a favor del amilenialismo. 2 de Pedro capítulo 3, muy fuerte a favor del amilenialismo también. Ahora, yo veo aquello, pero también veo las promesas hechas a Israel. Veo las promesas no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ve a la ciudad de Jerusalén, cuando va bajando desde el Monte de los Olivos y mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? He aquí ahora tu casa es dejada abandonada y no me verás. Y aquí Jesús hace una promesa, una profecía. Dice a Jerusalén, le dice, tu casa es dejada desierta, abandonada, y no me vas a volver a ver. Y le está hablando a Jerusalén, no me vas a volver a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que en hebreo es esa frase famosa de Baruch Abba Beshem Adonai, que quiere decir, es un salmo que los judíos tienen preparado para cuando llegue el Mesías. Es la frase que por siglos, por miles de años, los judíos tienen preparada para repetirla, decírsela al Mesías cuando lo reconozcan como el Mesías. Y Jesús, hablándole a Jerusalén, le profetizó y le dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que digan, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, dicho en castellano más simple, Jesús les dijo a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, no me van a volver a ver hasta que ustedes
Jerusalén, reconozcan que yo soy el Mesías. Imagínate este versículo hace 200 años atrás, cuando Jerusalén estaba completamente deshabitada por judíos, desde el año 70 o desde el 135, en el mejor de los casos. Desde el año 135 hasta el 1948, o vamos más atrás, siglo XIX, al 1800. Imagínate todos esos siglos que Jerusalén estuvo lejos de los judíos, casi imposible de estar en sus manos. Imagínate una persona que haya leído ese texto, que Jesús dice: Jerusalén, no me vas a volver a ver hasta que tú me digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que tú reconozcas que yo soy el Mesías. Hace 200 años atrás una persona podía decir: se equivocó Jesús aquí. Es imposible, o sea, han pasado 1000 y tantos años, más de casi 2000 años, que los judíos no pueden estar en Jerusalén. Pero hace casi, ¿cuánto? 1967, estamos hablando de, no sé, 30, 50, 60, entre 50 y 60 años atrás, por primera vez Jerusalén está de nuevo en las manos, Jerusalén está de nuevo en las manos de los judíos, excepto el monte del templo. Solo un pedacito de tierra, que es el más importante al final de cuentas igual, está en las manos de los jordanos, pero todo el resto está en manos del pueblo judío. Y yo soy testigo de todas las veces que voy a Jerusalén, cuando estoy con mis hermanos judíos allí, como ellos, ya como judíos, adoran al Señor y le dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo estoy convencido, sin duda, por las Escrituras, que Dios va a cumplir sus promesas a Israel, pero no soy dispensacionalista y no soy pretribulacional. Creo que las Escrituras son absolutamente claras. Esto, yo creo, por lo que veo en la Biblia, es un absoluto bíblico, que la iglesia va a ser arrebatada en la segunda venida de Cristo, cuando Jesucristo es visto por todos, aparece, es una aparición pública, es la epifanía, pues el faneros, palabras en griego que se usan para la parucía también, que es que Jesucristo aparece en los cielos y la iglesia lo está esperando. Y si no me creen, pueden revisar 2 de Pedro capítulo 3 y allí ver que la iglesia está esperando la venida del día de Dios, cuando llega el juicio de Dios, y la iglesia está esperando aquello porque ahí es arrebatada. Lo mismo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dice exactamente lo mismo. Lo mismo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. Lo mismo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Lo mismo dice 1 de Corintios capítulo 15. Lo mismo dice todos los textos bíblicos que hablan acerca de esto. Todos apuntan a que la iglesia de Cristo está en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, visible a todos los ojos. Amén. He terminado.